Paz de Cristo, hermano, paz de Cristo, hermana, paz de Cristo, persona que está mirando este video. Este video hoy lo voy a titular como una pregunta: ¿caer de la gracia? No sé si alguno de ustedes en algún momento de su vida han escuchado de que algún hermano llega a decir de otro hermano o, o sí, de algún otro hermano que tal vez cometió un pecado o se apartó totalmente del Señor. Y ahora podemos escuchar que muchos dicen cayó de la gracia de Dios, solamente porque se apartó o cometió algún pecado. Entonces primeramente vamos a identificar o vamos a comprender qué viene siendo la gracia de Dios. Primeramente vamos a empezar con una ilustración que nos puede llegar a hacer que nosotros comprendamos más fácil qué es la gracia. En esta ilustración tenemos como ejemplo, ya lo he platicado en otros videos, es un joven y es su papá. Entonces su papá le dice a este niño: ¿sabes qué, hijo mío? Si tú en ese examen que te van a poner en la escuela, si tú lo llegas a aprobar, si sales aprobado de ese examen, yo te voy a regalar una bicicleta. Entonces su hijo se queda contento y dice: órale, si yo apruebo este examen voy a sacar, me voy a ganar me van a regalar una bicicleta. Y se queda contento el hijo. Entonces este hijo se mira en estudios, se puso a estudiar las noches y se esforzó, le echó ganas y llega el día del examen. Llega el día del examen y por X razón, podemos decir, llegó el día del examen, el día de la prueba, y por alguna razón este chico no aprobó el examen. Por alguna razón este chico no aprobó el examen. Podemos ver que su papá le dijo que si él aprobaba el examen, él iba a darle esa bicicleta como un regalo. Entonces este chico no aprobó. Llega este chico con su padre. Llega con su padre y le dice: ¿sabes qué, papá? ¿Qué pasó, hijo? ¿Cómo te fue en el examen? Le dice su papá. Entonces le dice el hijo: ¿sabes qué, padre? Fíjate que no aprobé eso. No aprobé el examen, pero tú viste, papá, y tú viste que yo me esforcé. Tú viste que hubo noches en las que tú me dijiste: ya duérmete, y yo seguía estudiando, papá. Pero discúlpame, papá, yo no pude aprobar ese examen. No pasé la prueba, no pasé el examen, papá. Entonces, el papá, como un padre, ¿no? Veamos principalmente que es un padre, como un padre a su hijo. El padre, en su bondad, en su amor de padre, le dice: ¿sabes qué, hijo? Yo sé que tú no pasaste el examen. Sé que tal vez tú no pasaste el examen, pero esa bicicleta es tuya. Tómala, es para ti. Tómala, y yo sé que no aprobaste el examen, sé que no pasaste esa prueba, pero tómala, ahí está la bicicleta, es un regalo tuyo. Y el chico se queda así como que: no, pero pues si yo no la pasé, tú me dijiste que si yo aprobaba. Pero pues el regalo está dado. Se lo dio, se lo da a su padre. Aunque entonces comprendamos un poco esta ilustración y tomemos en cuenta que por gracia, por pura gracia, no se la ganó. No se ganó esa bicicleta, pero por pura gracia y amor del Padre le fue dada esta bicicleta. A lo mejor también nosotros en algún momento de nuestra vida fallamos al Señor. Y sabemos que si nosotros guardamos nuestro testimonio, nos guardamos del mundo, nos cuidamos, entonces el Señor ha prometido una corona a cada uno de nosotros. Entonces podemos ver que tal vez algunos no van a pasar algunas pruebas, seguimos siendo carne, seguimos fallando, pero vayamos comprendiendo
de que si nosotros somos el hijo de la ilustración y nuestro Padre es Dios, aún más bueno porque Él es Dios, el que hablamos en la ilustración es una persona, y nuestro Padre es eternamente bueno, misericordioso. Ahora, ya que nosotros hemos procedido a aceptarle al Señor y a llevar a cabo nuestras intenciones con el Señor, nuestras intenciones de nuestro corazón han sido buenas para con Dios, o sea, hemos intentado seguir su camino, seguir lo que Él nos ha dicho. Hemos procedido, no hemos ignorado, nosotros no hemos rechazado. De alguna manera u otra, nosotros lo hemos intentado. Es por eso que el Señor se da cuenta. Es por eso que el Señor, veamos este tipo de gracia, de la gracia de Dios, que por gracia somos salvos, dice su palabra. Realmente no lo merecemos. ¿Qué hemos hecho para ganarnos la salvación? Siendo que la salvación es un regalo. Si nosotros no las tuviéramos que ganar, es una deuda de Dios para con nosotros. Pero esto no es algo, no es una paga, no es un salario, sino que es un regalo de parte de Dios. No es algo que nosotros nos vayamos a ganar, la salvación de nuestra alma. Entonces ahí tenemos algo más o menos comprendido lo que es la gracia de Dios. Y cómo por gracia nosotros somos salvos. Por medio de nuestra fe, que hemos creído y hemos llevado a cabo obras para que se perfeccione nuestra fe. Sabemos que por nuestras obras no vamos a ser salvos. Ahí no dice que es por gracia, porque las obras no nos van a salvar. Entonces voy a proceder a continuar con el tema. Nos dice Gálatas capítulo 5 versículo 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Aquí nos dice, estén firmes. Estemos firmes con esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. El Señor en la cruz del Calvario pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, a fin de que el que creyera esto le fuera justificado y pudiera ser alguien que pudiera recibir la salvación. Porque el Señor está ofreciendo, ahí está la salvación. Acercaos a Dios. Tenemos que acercarnos ahora nosotros a Dios. Entonces, el Señor pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, nosotros por gracia somos salvos, por haber creído. Entonces, dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En el Antiguo Testamento si nosotros hubiéramos vivido en el Antiguo Testamento hoy, en esta fecha, hubiéramos tenido que vivir conforme a la ley. Si nosotros estuviéramos en el Antiguo Testamento, conforme a la ley. ¿Qué decía esto? Que nosotros teníamos que cumplir al pie de la letra cada uno de los mandamientos. Teníamos que cumplirlos. Entonces, tenemos que vivir por las obras, por lo que nosotros hiciéramos bueno. De esa manera podíamos nosotros obtener nuestra salvación. Pero miremos esto. En estos tiempos tan difíciles, dicen muchos que viene siendo, en aquel tiempo era igual que ahora, pero pues también la palabra nos dice que se irá multiplicando la maldad, se irá aumentando la maldad, y hoy la maldad está más aumentada que en aquellos tiempos. Y hoy tendemos en algún momento u otro a fallar, ya sea con la vista, ya sea en pensamiento, sea en alguna palabra, cometer un pecado. Ya sea cometer un pecado con nuestra vista, con nuestro cuerpo. Entonces, hoy poder cumplir con toda la ley es algo muy complicado, y podemos creer lo que tal vez
O tal vez sí es imposible. Es imposible cumplir con todos los mandamientos. Dice la palabra que no hay justo ni aún uno. O sea, no. ¿Cómo es posible ahorita en esos tiempos que alguno de nosotros podamos cumplir todos los mandamientos y no fallar en ninguno? Entonces, si nosotros tratamos de vivir conforme a la ley, si nosotros tratamos de vivir conforme a la ley, tarde o temprano la ley nos va a demostrar que no somos capaces. No podemos por nuestra propia cuenta, por nuestra propia fuerza, no podemos nosotros. Entonces, nos dice Gálatas 5:1, pero en la nueva traducción viviente. Ahora nos dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ciertamente Cristo nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Ahora por gracia hemos sido salvos. Miren, le voy a explicar un poquito más en qué manera ahora hemos sido aún más libres. Totalmente libres, grandemente libres. Qué gran cosa hizo el Señor. Qué grande sacrificio hizo el Señor en la cruz del Calvario. Qué grande sacrificio ha hecho el Señor. Qué gran regalo nos ofrece Cristo Jesús a cada uno de nosotros. Vamos a checar, vamos a analizar que hay cita bíblica en la que nos dice que el acta de los decretos fue quitada. O sea, el acta de los decretos que nos era contraria. Dice que el Señor anuló ese acta de los decretos clavándola en la cruz. O sea, el sacrificio de Cristo, el sacrificio del Señor, en ese sacrificio anulaba ese acta, el acta de los decretos que nos era contraria a nosotros. ¿Qué decretos? El decreto de cada uno de los pecados que nosotros habíamos cometido nos era contraria para que nosotros pudiéramos obtener nuestra salvación, para que nosotros pudiéramos ser personas que pudiéramos recibir ese regalo de parte de Dios. Entonces, al momento de que Cristo es crucificado, ese acta de los decretos fue clavado en la cruz. O sea, en ese sacrificio, al momento de que nosotros ahora creemos en ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, ese acta de los decretos que nos era contraria y que en algunos puede estar activa porque no han creído en ese sacrificio y no lo han aceptado. Entonces, para los que ya hemos creído en ese sacrificio que hizo el Señor en la cruz del Calvario, ese acta de los decretos ya es anulada. Tenemos que aceptar ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. O sea, en el que ya se anuló en eso que nos era contrario. En el que venía toda la lista de todos los pecados que nosotros habíamos cometido. Entonces, podemos ver que hoy es anulada el acta. En ninguna parte de la Biblia más adelante nos dice que esa acta la volvieron a activar. O sea, esa acta ya quedó anulada totalmente. Entonces, ahora es por eso que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia libre del pecado. ¿Por qué se encuentra esta iglesia libre de ese pecado? Porque el acta, tal vez lleguemos a cometer pecado, pero ya no está en esa acta, y esa acta ya ha sido anulada. Es por eso que Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Porque si esa acta todavía siguiera vigente, si esa acta todavía estuviera ahí, entonces no nos íbamos a ir ninguno, porque ciertamente hemos cometido pecado. Hay pecado de palabra, pecado de obra, pecado de omisión. Entonces, esa acta de los decretos ha sido anulada, y es por eso que Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia que ha creído en ese sacrificio, en el cual nos es anulada, en el cual ya ha sido pagado todos nuestros pecados. Entonces, por eso les digo que Cristo pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por eso dice, ahora asegúrense de permanecer libres, por gracia de Dios, por la gracia de Dios, y no intentemos vivir por la ley. No intentemos vivir,
que yo soy salvo porque yo voy a la iglesia, yo soy salvo porque yo no he cometido pecado, yo soy salvo porque yo soy un líder en la iglesia, yo soy salvo porque yo soy el pastor, yo soy un líder, yo soy obispo, yo soy ministro, yo canto en la iglesia. O sea, no estemos esclavizados con ese yugo, no estemos con esa carga, sino que si tú no eres líder, si tú no eres pastor, si tú no eres ministro, tú no eres obispo, igualmente puedes recibir esa salvación, ese regalo de Dios. No es necesario que tú tengas que tener un alto mando en la iglesia. No es una obligación. No es una obligación. Es una responsabilidad de que también nosotros tenemos que crecer espiritualmente, pero no es algo que te va a hacer salvo el de que tú seas un ministro, en el que tú seas un líder, seas un supervisor, seas un pastor, seas la gran maravilla de la iglesia, seas el guardia, seas el que levantó la iglesia, seas el que la construyó. Esas obras no vienen aportándonos muchos beneficios. Ciertamente hay bendición de parte de Dios, pero no es como nosotros vamos a recibir ese regalo tan grande, porque cuando nosotros creemos en ese regalo, cuando nosotros creemos en ese sacrificio que hizo el Señor nos justifica y podemos ser acreedores de eso. Es posible que nosotros recibamos este regalo de parte de Dios. El Señor se da cuenta de que nosotros ahora no pisoteamos ese sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario. Entonces, en aquel tiempo, los religiosos o inseguros, o tal vez no eran conocedores de la gracia de Dios y se oponían. Se oponían a que ellos ya eran por gracia. Ellos querían seguir viviendo, muchos en aquel tiempo querían seguir viviendo por la ley. Ellos se querían seguir viviendo porque ellos cumplían estos mandamientos, porque ellos eran líderes religiosos, porque ellos eran la secta de los fariseos y todo ese. Ellos creían que por su religiosidad ellos iban a obtener esa salvación. Entonces, como les digo, no tenemos que estar sujetos otra vez a ese yugo de esclavitud. No volvamos otra vez a estar con esa carga de que, si yo no cumplo este mandamiento me voy a ir al infierno. O no estemos creyendo nosotros de que, yo no puedo convertirme a Cristo. Yo no puedo convertirme en un cristiano porque yo voy a fallar en esto, voy a fallar en aquello otro. Mira, es necesario que nosotros creamos en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y nosotros creyendo ese sacrificio, aceptando lo que hizo Jesús por nosotros, aceptándolo, perfeccionando nuestra fe con obras, pues. O sea, también, las obras no nos van a salvar, pero también la fe sin obras es una fe muerta. O sea, yo creo y voy a buscarle porque yo creo. No voy a buscarle para ser salvo. Voy a buscarle a Dios porque yo creo. Entonces, ahí podemos notar un poquito de que la fe sin obras es fe muerta. Entonces, le decían estas personas, los enemigos de Pablo, decían: tu doctrina de gracia y libertad es peligrosa. Para ellos se les hacía muy peligrosa que los demás creyeran esto. Se les hacía muy peligroso de que ellos creyeran esto que yo les estoy platicando, de la gracia de Dios, de que el acta de los decretos ha sido anulada. Se les hacía una situación muy peligrosa a cada uno de ellos. Decía: porque si los cristianos están libres de la ley, vivirán en perversidad. Necesitamos la ley para controlarlos. Ese era el pensamiento de ellos. Si los cristianos están libres de la ley, si los cristianos se dan cuenta de que ya están muertos a la ley, van a pecar deliberadamente, van a vivir en una perversidad, les va a valer todo y van a pisotear la gracia de Dios, van a abusar de la gracia de Dios. Pero pues, hoy en estos tiempos se mira algo parecido. No sé si realmente
nuestros maestros, nuestros pastores, nuestros ministros no nos han hablado de este tipo de gracia. Al menos esto yo no lo aprendí en mi iglesia local. Esto yo no lo aprendí en mi iglesia local. Esto me ha tomado buscarlo, investigarlo de otras partes. De aquí, de allá, investigar varias fuentes. Y profundizar y tomar en cuenta realmente lo que dice. Entonces, así es como, no sé si realmente no nos lo querrán decir en nuestra iglesia, de que todo esto ha sido anulado, el acta de los decretos, cómo funciona. Tal vez hay un temor de que todos se den cuenta de que no necesitamos, o sea, de que no tenemos que estar sujetos a ese yugo, pues. No tenemos que estar sujetos a nosotros cumplir todos los mandamientos. Entonces, vuelvo con el tema. Nos dice, así es como la gente ha argumentado a través de los siglos, sin casi darse cuenta de que la gracia, no la ley, es la mejor del mundo para enseñar y controlar. Ciertamente, para enseñar y controlar, la gracia es lo mejor que puede haber, la gracia de Dios, porque esa nos enseña que si tú fallaste, tú vuelve a la iglesia, no te apartes. Por gracia eres salvo. Si tú fallaste, así como este chico al principio hablamos, en esta ilustración que estábamos comentando, este chico no aprobó el examen, tal vez no pasó esa prueba, pero su padre le dijo, sabes que yo vi que te esforzaste, yo me di cuenta, tú lo intentaste, ahí está, la bicicleta es tu regalo, ahí está la salvación, es intacta, es tu regalo, tú te esforzaste, tú perseveraste, tú lo intentaste de todo corazón, tú creíste que si tú pasabas esa prueba, yo te iba a dar este regalo. Y es así también como el Señor tiene intacta nuestra salvación. Nosotros creemos, nosotros estamos creyendo de que el Señor nos va a dar ese regalo tan precioso, ese regalo tan hermoso que es la salvación de nuestra alma. Estamos creyendo nosotros. No sé si tú lo estés creyendo. Y es por eso que nosotros nos acercamos a Él. Es porque creemos, por eso nos acercamos a Él. Entonces, esto nos enseña mucho en las iglesias. Ciertamente yo una vez prediqué esto. Estaba en un parque predicando acerca de la gracia de Dios. Y por allá a lo lejos terminé de predicar y se me acerca una persona. Y me dice, ya tienes rato predicando aquí, ¿verdad? Me dice. Le digo, sí, le digo, ya tengo como un año pasadito desde que comenzó la pandemia aquí. Yo he empezado a predicar, le dije, como muchos no escuchaban palabra, pues decidí yo predicar aquí, dije, en el parque. Aquí comencé, nunca había predicado, pero ya llevo más de un año, lo que le dije yo. Entonces este hombre me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, está bien, dice, te estaba escuchando, ya estaba yo más allá adelante, dice, hasta ya te escuchaba. Y me dijo, tú predicas salvación, me dijo, tú no te metas con doctrina, tú predicas salvación, te recomiendo que tú predicas salvación, me dijo. Predica la salvación y no te metas con la doctrina, como que esto le puede abrir los ojos a muchos acerca de la gracia de Dios, acerca de que el acta de los decretos ha sido anulada, porque nos libera un yugo simple. Ciertamente nosotros no estamos psicológicamente asustados de que vamos a perder nuestra salvación ni nada. Y si así algunos están asustados de que pueden perder su salvación, pues esto lo anula, pues esto te quita ese miedo. Y muchos viven con un miedo de que van a perder su salvación y por eso van a la iglesia. No, se tienen que sentir libres, tienen que conocer la gracia de Dios, tienen que conocer este regalo que no se gana por obras, este regalo que no se gana con dinero, este regalo
El Señor, si conoce tu corazón, es algo que Él te va a dar. Entonces, esto es algo necesario que conozcamos. Es como una columna vertebral del cristiano. Si nos damos cuenta, Romanos, todo el libro de Romanos viene siendo la columna vertebral del cristiano. Es sobre lo que el cristiano se debe sostener. Porque ahí nos va a hablar acerca de la justificación, de cómo somos justificados, justificados por la fe y no por las obras, cómo los hombres de Dios en aquellos tiempos fueron justificados. En aquellos tiempos del Antiguo Testamento fueron justificados por fe, pero llevaron a cabo obras, pero sus obras no fueron. Sus obras no fueron las que le dieron su salvación, sino que fue la fe que ellos tuvieron. La fe fue perfeccionada con las obras solamente, pero esas obras no lo llevaron a la salvación, sino fue que ellos creyeron a Dios. Y es como nosotros hoy creemos a Dios y nos acercamos a Él porque creemos. Entonces es lo que mira a Dios, de que nosotros creamos. Nos dice Romanos capítulo 3, versículo 31. Romanos 3:31. Aquí viene algo que nos explica. Dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, luego por la fe, porque yo tengo fe y porque por eso el Señor ya me mira como justificado. Por eso ahora voy a dejar de un lado las obras. Claro que no, dice, en ninguna manera. Sino que porque tú crees, por eso te vas a acercar. Como le decía ahorita, yo porque creo, por eso me acerco. Yo voy a Dios porque yo creo. Yo le creo al Señor, por eso es que voy. Dice, luego por la fe, ¿vamos a invalidar la ley? ¿Vamos a invalidar los mandamientos? No, sino que ahora confirmamos la ley. Porque tenemos fe, por eso intentamos llevar a cabo esas obras de la ley. Que la obra de la ley no son las que nos salvan, sino que como ahora ya nosotros, al haber creído y en el sacrificio que hizo el Señor, somos una nueva criatura, el Espíritu de Dios ahora vive en nosotros. A través del Espíritu que ahora vive en nosotros, nos vemos de alguna manera fortalecidos a cumplir con la ley. Porque el Espíritu Santo es el que ahora nos impulsa a que nosotros cumplamos esa ley. Eso es lo que pasa, ¿no? Cuando uno ya es una nueva criatura, uno cuando no estaba en Cristo, uno cuando no ha nacido de nuevo, cuando no tiene ese nuevo pensamiento, o sea, el nacer de nuevo nos lleva a pensar diferente, a un nuevo nacimiento nos hace un cambio en nosotros. Un nuevo nacimiento no simplemente es salir del agua bautismal, nací de nuevo, no. Un nuevo nacimiento es, fuiste iluminado, despertaste, naciste de nuevo, o sea, ahora tu manera de pensar es algo diferente. ¿Por qué? Porque ahora realmente el Espíritu de Dios está morando en ti. Y porque eres de Cristo, por eso es que ahora ya hay una manera en la que nosotros podamos llevar a cabo el confirmar que nosotros podemos orar por la ley. Aquí en la Biblia nos habla del peligro de los falsos maestros. Acerca de eso que les estoy hablando, muchos pueden decir, no, esas son mentiras, te vas a perder. Ciertamente hay peligros con todo esto. Hay peligros, y el peligro es que se abuse de esa gracia. El peligro es que se abuse de la gracia de Dios. Hay abusos de la gracia también. Hay personas que pueden abusar de este conocimiento. Lo dice Judas capítulo 1, el único capítulo de Judas, versículo del 3 al 4. Dice: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema, para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Va a haber algunos maestros o algunos pastores
Va a haber algunos ministros que tal vez sí nos enseñen, que nos digan, ¿sabes qué? Tú puedes ir, tomarte unas cervezas y tú toma, no te emborraches nomás. O sabes que tú ve y fúmate unos cigarritos, pero no te pases, tú ten un control. O sabes qué, no está mal que tú andes cometiendo pecado de fornicación, no está mal que tú andes adulterando, cometiendo adulterio. Entonces, al fin y al cabo tú eres salvo, son capaces de ellos decirnos. Entonces por eso aquí nos hace una advertencia sobre los falsos maestros que abusan de la gracia de Dios, que creen que porque ya han recibido la salvación ellos pueden hacer lo que les plazca, pero realmente estas personas no han nacido de nuevo, no han sido obtenedores de esa gracia. A lo mejor se bautizaron nomás porque ellos creyeron que con todo eso iban a recibir su salvación y que ellos iban a poder hacer lo que ellos quisieran. Soy salvo y hago lo que quiero porque ya recibí mi salvación. Tampoco vamos a creer que una vez salvo siempre es salvo, que no vamos a creer que nada nos va a eliminar nuestra salvación. Simplemente el que realmente ha sido salvo, el que realmente es salvo, no piensa de esta manera. El que realmente nació de nuevo, no piensa de esta manera. El que realmente nació de nuevo sabe que no hay que abusar de esta gracia y no lo hace. Sabe que aunque es él que ha sido acreedor de esa salvación, sabe que este no tiene que abusar. Si yo sé que he recibido la salvación de parte del Señor, si yo sé que soy salvo y conozco que yo puedo, yo sé que soy salvo, sé que nací de nuevo, sé que nací de nuevo y entonces yo sé que no voy a abusar de esa gracia. Si yo sé que mi salvación ahí está intacta, no voy a abusar para irme a vivir allá en una vida mundana. ¿Por qué? Porque el haber nacido de nuevo, el haber tenido un nuevo nacimiento, un cambio de pensamiento, un cambio total, eso me hace que yo no me desvíe. Entonces, es necesario, le decía a Nicodemo, nacer de nuevo. Es necesario nacer del agua y del espíritu también. Son dos cosas diferentes, haber nacido del agua y del espíritu y el nacer de nuevo. Tú puedes ir y nacer del agua y o te vas y te das un bautismo y ya te levantas, pero no has nacido de nuevo todavía. Tal vez no ha hecho ese cambio. Tú solamente fuiste para recibir esa salvación, pero ni creíste, ni supiste qué es lo que había hecho el Señor en la cruz del Calvario. Entonces realmente nunca fuiste ni justificado. Hay algunos que convertirán la gracia en libertinaje, enseñando que los cristianos pueden vivir en pecado, puesto que ya no están bajo la ley, es lo que le decía. Muchos van a convertir esa gracia en un libertinaje, no en una libertad. Una libertad, sabemos que si nosotros cometemos un pecado, hay que perseverar, no devolvernos. Hoy en las iglesias te pueden llegar a enseñar en esos tiempos de que tú ya perdiste tu salvación. Y es entonces que las personas se apartan y ya nunca vuelven. Dice la palabra que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No le enseñaron totalmente lo que tenían que haber aprendido. No sé de qué manera lo tomen, no sé si eres fiel a tu doctrina, no sé si eres fiel a tu religión. Entonces yo no te digo que creas en mí, tú crees en la palabra. Yo no te obligo a que creas en mí, pero también me veo un poquito impulsado a que esto se tenga que conocer. O a que tú también tomes un poco de conciencia o tú mismo escudriñes estas citas bíblicas y mires de qué manera tú las logras tomar en cuenta o procesar, ¿no? Dice, por supuesto el creyente no está bajo la ley, sino bajo la gracia, pero la gracia tiene una responsabilidad aún mayor, ciertamente. Ahora tenemos una responsabilidad mayor,
Ahora el estar en la gracia de Dios, ya que vivimos bajo la gracia y no bajo la ley, vivimos bajo a un favor inmerecido de Dios, o sea, bajo la gracia. Entonces ahora tenemos una responsabilidad aún mayor, porque imagínense el abuso de confianza aquí en la tierra, o sea, en los gobiernos de aquí en la tierra. Está muy penado, es muy grave un abuso de confianza. Entonces nosotros, el abusar de la gracia de Dios, eso no nos hace agradables ante los ojos del Señor. Entonces ahí hay algo que abusamos de esa gracia, cometemos pecados deliberadamente sin importarnos. Entonces no nos va a traer buenos beneficios delante de Dios. Puede haber que hayan una persona que haya nacido nuevo, o puede haber alguien que realmente a lo mejor ha cometido pecados, y sí es un nacido nuevo, ¿no? Si es un nacido nuevo, tal vez en rebeldía, esa es otra, ¿no? O sea, no vamos a destituir porque no somos nosotros, ¿no? El Señor conoce cada uno, conoce sus corazones. El Señor sabe si tú realmente has sido justificado, si tú realmente has nacido nuevo. El Señor conoce todo, ¿no? No vamos a poner en nosotros el juicio, no vamos a poner el juzgar a los demás, a ver si alguien nació nuevo, ¿no? El Señor conoce nuestros corazones y no nos podemos parar el cuello tampoco. Ay, yo soy nacido nuevo, yo no podemos alzar tampoco, ser alzadito. Sabemos que no es por nuestra fuerza, no es por nuestra propia fuerza. Aquí en Hechos 15:10, Pedro les pregunta al concilio, a los que estaban a su alrededor. Pedro les dice: ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cómo es posible que estos que se decían ser maestros le pusieran a los demás el que tienes que cumplir todos los mandamientos, si no te vas al infierno, si no tú no vas a recibir la salvación, si no tú vas a perder la salvación? O sea, ¿cómo? Si saben que ellos también habían cometido pecados, pues saben que ellos también habían faltado al Señor, ¿cómo podían ellos poner ese yugo sobre las personas, pues? Sabiendo que no éramos justos, no somos perfectos como para no cometer ningún pecado. Yo le decía: ¿sabes qué? Tienes que cumplir con todos los mandamientos de la ley. Entonces es algo que ni sus padres ni sus antecesores habían podido, pues, porque ellos también cometieron pecados. Entonces lo dice acá: Cristo no puede satisfacer al pecador que rechaza la gracia y confía en la ley. Cristo no puede satisfacer al santo que trata de vivir por la ley en lugar de por la gracia. Entonces, Cristo podemos ver que Cristo no va a bendecir a aquel que pisotea su sacrificio en la cruz del Calvario, y que trate de vivir por sus propias fuerzas. Porque realmente, si nosotros nos queremos justificar por la ley, es como si nosotros le dijéramos: Señor, sabes que tu sacrificio en la cruz del Calvario no fue suficiente, yo puedo por mis propias fuerzas. De esta manera, si tú te tratas de justificar por la ley, porque tú vas a los cultos, porque tú andas en santidad, porque tú puedes hacer esto y el otro, porque tú te portas bien, porque tú portas bien con el vecino, con aquella persona. Si tú te justificas por tus obras, entonces estás tratando de vivir por la ley y estás pisoteando el sacrificio de Cristo, o sea, el sacrificio que hizo él en la cruz del Calvario. Porque si nosotros tratamos de
nosotros tratamos de justificarnos por la ley, debemos de saber que si faltamos en un pecado, nos hacemos responsables en todos los demás. Si rompemos, si faltamos a un pecado, nos hemos faltantes en todos. Nos hacemos responsables en haber cometido todos los demás, en haber faltado en todos los demás mandamientos. Llegamos casi a la conclusión en la que nos dice Gálatas capítulo 5 versículo 4. Nos dice: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Dice, de Cristo se apartaron aquellos que se justifican por la ley. De la gracia han caído. O sea, ahí nos está diciendo, ¿quién es aquel que cae de la gracia de Dios? Aquel que se trata de justificar por sus obras y que trata de vivir por la ley. Pero sabemos que el que trata de vivir por la ley, tiene que cumplirlas todas las leyes de Dios, sin faltar en ninguna, porque si falta en una, ahí sí pierde. O sea, no es merecedor. O sea, no es alguien al que se le pueda regalar esa salvación. Pero si realmente cumple con todas, entonces, como le digo, nos dice, de Cristo os desligasteis los que por la ley justificáis, de la gracia habéis caído. Aquí vemos que han caído de esa manera en la que Dios puede hacer algo por nosotros, queriendo nosotros hacer algo por Él, cuando, o sea, si nosotros no aceptamos que Dios haga algo por nosotros, es que estamos rechazando el sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces, la ley significa que debo hacer algo por Dios, pero la gracia significa que Dios hace algo por nosotros. Dice, es algo maravilloso para el cristiano disfrutar de la libertad de la gracia de Dios. Es algo maravilloso porque tú sabes que si en algún momento te descuidaste un poquito y fallaste, entonces sabemos que la gracia de Dios es un regalo merecido. La salvación de parte de Dios es un regalo merecido, cuando es por gracia, ¿no? Es algo que realmente no merecíamos. ¿Por qué? Porque en algún momento faltamos a Él. Pero sin embargo el Señor se dio cuenta de nuestra intención de buscarle, nuestra intención de querer llegar con destino a Él. Entonces el Señor, en su bondad, en su misericordia, nos da ese regalo tan apreciado. Entonces, te doy gracias si llegaste hasta el final del video. Hay que saber que Dios es recompensador de aquellos que le buscan. Mi nombre es Cristian y les deseo que el Señor Jesucristo les bendiga. Buenas noches, tardes.